conversación que en realidad eh, quiero que tenga más de conversación que de exposición, porque si hay algo que hoy día nos está como vinculando y nos está como conectando, entre comillas, es el hecho de que estamos todos en lo mismo. De alguna manera estamos todos encerrados, el confinamiento nos ha tocado a todos, sin embargo, cómo vivimos el confinamiento, cómo vivimos el encierro, es exclusivo y idiosincrático de cada uno de nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, a mí me parece que es súper importante hacer como la siguiente conexión, digamos, ¿ya? Esto que nos está pasando ahora en Chile y en el mundo, no tenemos reportes de una situación así anteriormente. Por lo tanto, esto quiere decir que para todos y para todas esto es nuevo. Para quienes lo vivimos, para quienes estudiamos sobre el tema, para quienes trabajamos en salud mental, eh, no tenemos punto de comparación y eso es una de las grandes dificultades que hay en términos de poder como, tener respuestas más eficientes en relación a la salud mental y cómo la salud mental se deteriora. No tenemos puntos de comparación en Chile y recién en España y en Europa y en Estados Unidos recién se están empezando a hacer investigaciones que nos van a ir mostrando, ¿no es cierto?, efectivamente cuáles son los niveles de afectación de la salud mental con el confinamiento. Dicho eso, hay cierto conocimiento y hay ciertos elementos, ¿no es cierto?, que nos permiten decir que en general, cuando uno está en confinamiento, es decir, cuando uno está desconectado de los otros, cuando uno está viviendo la vida sin la posibilidad de tener interacciones con otros más que con los que vive, en la eventualidad de que se esté haciendo un encierro con otras personas, partimos de la base de que la salud mental, es decir, esta capacidad que nosotros tenemos de poder responder al medio de manera adecuada, de poder manejar nuestras emociones dentro de ciertos rangos y ciertos parámetros, ¿no? Entendido la salud mental desde esa perspectiva como súper general, pareciera ser que es más o menos evidente que el hecho de no tener contacto social o tener un contacto social muy reducido va a producir, ¿no es cierto?, ciertos desajustes y va a producir cierta aparición de síntomas, ¿no es cierto?, y que van a afectar o que son demostrativos de una afectación a la salud mental. Y uno de los consensos, digamos, que hay en esto, más allá de todos los detalles y las sutilezas del caso a caso, digamos, es que hay dos componentes centrales en la afectación de la salud mental y que cada uno de nosotros lo ha vivido, digamos. Esto no es solamente teoría, sino que todos en nuestras casas hemos vivido en algún momento, en este encierro, un sentimiento de agobio, un sentimiento de ansiedad, de anticipación, es decir, no sabemos muy bien lo que va a pasar, estamos como inmersos además con un montón de estímulos que nos entregan muchísima información de distinto nivel, media contradictoria alguna, etc. Y eso, ¿no es cierto?, va impactando de manera sistemática, paso a paso, así como una gotita, ¿no es cierto?, la manera en que nosotros tenemos de enfrentar los problemas diarios, digamos, y manejar nuestra angustia y manejar nuestra ansiedad, ¿ya? El otro elemento que aparece como importante en el entendimiento de lo que nos ocurre estando en encierro es cómo se rompe o cómo se fractura el lazo social, ¿ya? La fractura del lazo social, es decir, el no estar sistemáticamente vinculado con los otros, no necesariamente en un nivel profundo, sino que esto de que uno sale, va a trabajar y se encuentra con el señor de la esquina que vende sopaipilla, o se sube al metro, y más o menos uno tenía una cierta rutina y se iba encontrando con ciertas personas, ¿ya? Eso se rompe de manera muy brutal, digamos. Y esta sensación de aislamiento y esta sensación de que este aislamiento tampoco tiene un horizonte de término muy cercano, más allá de que alguna comuna o algún lugar se levante las cuarentenas o no. Tenemos este mandato, ¿no es cierto?, de las autoridades sanitarias de mantenernos en nuestras casas, de evitar el contacto, esto que se viene a llamar la distancia social, es decir, cuando uno va a comprar, mantiene una distancia que habitualmente, y yo diría que un porcentaje importante, nunca habíamos pensado siquiera. O si lo pensábamos, era más bien como una opción en relación a mantener distancia con las otras personas, más que como una obligación
perentoria en términos de cuidar nuestra salud física, ¿ya? Y todos estos dos elementos, la ansiedad anticipatoria, ¿no es cierto? La fracturación del lazo social o de los vínculos con los otros, e insisto, no necesariamente son profundos, sino que la vinculación habitual, produce ciertos síntomas. Y la esfera que más se ve afectada sintomatológicamente tiene que ver con la esfera de lo anímico, ¿no es cierto? Aumento de cuadros depresivos, y los cuadros depresivos por lo general están muy vinculados con trastornos del sueño. Entonces, si uno esto lo piensa como una arquitectura o lo piensa como una torre, en la medida que se va malogrando un aspecto entre salud mental, inmediatamente se toca el otro aspecto de la salud mental. O sea, si yo no estoy durmiendo bien porque estoy preocupado, porque no he podido salir a trabajar y eso va a tener un impacto económico, si yo no puedo dormir, ¿ya? Eso tiene un impacto en cómo yo enfrento, ¿no es cierto?, las distintas, como decía hace un rato, ¿no?, cómo enfrento esto de la publicidad o la información, que a veces es vaga, a veces es falsa, a veces es contradictoria, a veces es muy fugaz. Tenemos una información respecto a algo en la mañana, al mediodía y en la tarde esa misma información a veces cambió. Entonces, lo que se produce ahí es una imposibilidad de poder de poder predecir mínimamente lo que va a ocurrir en el día a día, ¿ya? Eso por una parte. Pero también está la afectación de la salud mental en otra dimensión. Entonces, la otra dimensión de la afectación de la salud mental son las relaciones interpersonales en el encierro, ¿ya? Y las relaciones interpersonales en el encierro se trastocan o se ven afectadas considerando, por ejemplo, que si las relaciones, por ejemplo, entre papá y los hijos, entre los esposos o las esposas, sin el encierro tenían niveles de tensión importantes o problemas que no se habían resuelto. En el encierro, eso es como estar sentado arriba de un barril de pólvora, ¿no es cierto? Cualquier situación que en otros momentos se podía manejar con, qué sé yo, salir de la casa o ir a trabajar, bajar el ánimo y volver, eso no es posible ahora. Entonces, tenemos una explosión de aumentos de casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o de violencia en la pareja. Tenemos, hace muy poco estaba leyendo un artículo que estaba como empezando a mirar qué es lo que pasaba, por ejemplo, con los chiquillos y las chiquillas que tienen necesidades educativas especiales, y cómo estos padres y estas madres que no estaban acostumbrados a asistir a sus hijos solamente en la dimensión escolar, ¿ya? Y les toca a ellos asistirlos por presión, ¿no es cierto?, de los colegios. Se han gatillado episodios de violencia que antes en la historia de la familia no existían, ¿no? Entonces estamos, quizás lo que quiero transmitir es cómo el encierro no solamente tiene una dimensión individual relacionada a la afectación de la salud mental, sino que hay una afectación relacional, ¿ya? Algo que antes a lo mejor no era problema, hoy se transforma en un problema de muy difícil solución. Otro ejemplo, pacientes crónicos, por ejemplo, o personas con enfermedades crónicas que han estado estabilizadas durante mucho tiempo, por el encierro y por todas estas cosas que estamos hablando, se desestabilizan, ¿ya? Con lo que significa que tienen que asistir a los centros de salud, que tienen que retomar ciertos medicamentos, exponerse, ¿no es cierto? O lo que significa ir a un centro de salud hoy día, que significa exponerse al contagio. O sea, la idea, ¿no es cierto? O este susto y este miedo que todos tenemos, que es una variable nueva en realidad, porque estamos con susto de enfermarnos. Pero en realidad uno también podría navegar antes con susto de enfermarse, no sé, pues, de diabetes o de hipertensión, pero lo que ocurre ahora es que lo que nos pasa es que es un miedo real a enfermarnos, porque la gente se está enfermando. No es que se estén enfermando en Argentina o se estén enfermando en Rancagua, sino que se están enfermando en el edificio donde yo vivo, en la comuna donde yo vivo, en el trabajo que yo tengo, etc. Entonces, esta sensación de cómo uno va siendo como espectador de cómo gente que uno conoce se va enfermando, produce claramente una sensación de casi de cuando me toca a mí, digamos, ¿ya? A mí me parece que es súper importante
Hay mucha información respecto a cómo manejar los estados ansiosos, qué hacer para tener un encierro mejor, y quizás toda esta información que está disponible en Internet parte de ciertos supuestos que lo hace mucho más complejo, ¿ya? Eh, por ejemplo, dicen, si usted está ansioso, respire profundo, ¿ya? O si usted está con problemas interpersonales, eh, trate de no resolverlo en ese momento, sino que vaya a la pieza de al lado, cálmese y después vuelva. Que teóricamente funcionan muy bien, ¿ya? Y que seguramente en otros contextos funcionaban. Sin embargo, hoy día la cosa es bastante más intuitiva y que yo creo que la parte cuando empecemos a conversar, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros va buscando maneras de lidiar con todo esto. Y que son maneras a veces que ni siquiera se consideran o no están consideradas en estas infografías o en estas como tips, digamos, como para manejar la angustia y los estados displacenteros emocionales, sino que son pequeñas cosas que a cada persona se le van ocurriendo para hacer que su día a día sea más vivible, ¿ya? Y esa información y ese material es súper importante, ¿ya? Eh, por otro lado, esta pandemia o esta crisis sanitaria, que como decía al principio, no tiene precedentes en la historia social de Chile, y en algunos países tampoco, pero particularmente en Chile no sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí, cuando se hablaba de la fiebre porcina, cuando estaba la crisis, la influenza, no, la fiebre asiática, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde uno tenía miedo de contagiarse, ¿ya? Era H1N1. Eso, como que uno chuta, me voy a contagiar, pero uno seguía haciendo su vida exactamente igual, ¿ya? Entonces no es comparable con ese momento, ¿ya? Y el que no sea comparable y el que lo estemos viviendo con el nivel de intensidad que lo estamos viviendo, hace que otros elementos del contexto lo empeoren. Por ejemplo, cuando uno escucha, ¿no es cierto?, las noticias de una manera muy desafortunada, esto de las famosas 3 pandemias, la pandemia en salubridad o de salud, la pandemia económica y la pandemia social. Yo creo que es un uso inadecuado del concepto pandemia, ¿ya? Y nos pone en un escenario, ¿no es cierto?, de verdad estar como hasta acá y no saber qué diablo es lo que va a pasar, ni a nivel económico, ni a nivel social, y menos a nivel de salud. Entonces, todas esas cosas, toda esa información que viene del medio, el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Cómo ha impactado en los hogares chilenos el hecho de que haya personas que no pueden salir a trabajar y que si no salen a trabajar no pueden sustentar a su familia. Cómo ese estrés se adiciona o cómo esa circunstancia del contexto genera aún más presión respecto a lo que venimos hablando, ¿ya? Entonces, entender que el encierro por sí mismo produce ciertos impactos en la salud mental, pero el encierro en sí mismo no nos ayuda a explicar toda, digamos, la afectación de la salud mental a propósito de las cuarentenas, sino que hay elementos del contexto. Por ejemplo, todos ustedes, yo no sé, hace rato que no vuelven a trabajar a sus lugares de trabajo, ¿ya? Los alumnos, por ejemplo, yo doy clases por este mismo sistema en una universidad, y efectivamente no es lo mismo, ¿ya? No es llegar y hacer una clase videograbada, ¿no es cierto?, cuando las condiciones materiales de muchos hogares eh, o las cabezas de las personas que sostienen ciertos hogares no lo están pudiendo sostener, en donde una persona o un estudiante que antes salía a estudiar, ¿no es cierto?, y volvía y se hacía cargo, qué sé yo, de sus hermanos, o que ahora tiene que hacerse cargo de sus hermanos, en simultáneo de cumplir con las actividades de la universidad o del instituto, de lo que sea. Entonces, nos pone en este vector, ¿no es cierto?, o nos empuja a pensar y a empezar a escuchar esta idea de volver a la normalidad, que es otra presión que se nos agrega en términos de salud mental, ¿ya? Porque ¿qué es lo que es volver a la normalidad? Es volver a hacer las cosas que hacíamos antes, pero nosotros mismos nos damos cuenta que eso no va a ser posible. Y eso es otro foco de tensión, de preocupación, de fricción emocional, ¿no es cierto? Vemos también que hay personas o hay grupos de personas que pareciera ser que no están alineadas en esto de hacer cuarentena o cuidarse o protegerse, sino que más bien están como en el otro extremo, digamos.
de despreocuparse, de desprotegerse, y cómo eso genera también un conflicto, ¿ya? Leía hoy día en redes sociales, a todas las personas que andan sin máscara deben meter preso, decían algunos, ¿ya? Entonces imagínense un lazo social desgastado, fracturado, no nos olvidemos de octubre del año pasado, eh, cómo entonces esto de la pandemia, esto del cuidarse, si es que no se lleva a cabo en los mismos términos que todos lo estamos haciendo, produce una tensión social, produce un mirar con desconfianza al del lado, produce un, pucha, si tengo un vecino que trabaja en salud y que vive en el piso de abajo, hemos visto, ¿no es cierto?, en las noticias cómo a veces les dicen cosas. Entonces, digamos, el escenario actual es un escenario, por una parte, bien incierto, por otra parte, no sabemos muy bien cómo se va a ir desarrollando este empeoramiento de la salud mental, ¿ya? Pero por otra parte, que es como el aspecto positivo de esto, es que todas estas conversaciones que estamos, como las que estamos teniendo ahora, como las que yo he tenido en otras instancias, están empezando a salir en simultáneo en distintos niveles de la sociedad y en distintas capas de la sociedad. Y eso significa que esta es una manera de ir haciendo, de ir tejiendo nuevamente el lazo social, ¿ya? Encontrarnos, aunque sea a través de un medio así, poder decir lo que nos preocupa, poder contar nuestra experiencia, poder escuchar la experiencia de otro, es algo que tampoco estábamos acostumbrados a hacer. Cada uno vivía como haciendo sus cosas, y estas instancias sociales, que se habían perdido hace mucho tiempo en este país, pareciera ser que el encierro y el confinamiento nos está dando la oportunidad, entre comillas, y puede sonar un poco displicente lo de la oportunidad, pero nos da como el pie para poder tener estos espacios de retejer el vínculo social, ¿ya? Nadie puede salir, y uno lo ve en experiencias, por ejemplo, española o europea, nadie puede salir de esto solo. Y esto es una cuestión muy importante, ¿ya? Esto no tiene que ver con que yo me voy a proteger en mi casa y de aquí no salgo, entonces, porque otros efectos se cuelan a través de las ventanas, de la televisión, de las redes sociales, de los cuales uno tendría que estar ajeno, y eso no es posible. Y si es posible, eh, o de hecho, una de las cosas que uno pudiera pensar de cómo aminorar, ¿no es cierto?, este impacto que viene desde afuera, es pausar o es dosificar el uso de redes sociales, por ejemplo, o el uso de el ver, por ejemplo, noticiarios una vez al día, eh, hablar con otros, ¿ya? Es decir, conectarse con otros vía esto, hace un tiempo atrás una señora me contaba que conversaba con otra que vivía en el de abajo, así como que se gritaban cosas para abajo, o con los del lado, que es una manera que puede ser como extraña, digamos. O me contaba una mamá me contaba que una niñita saludaba a un niñito que vivía en el edificio al frente, a grito pelado, así como, hola, y entonces el otro le contestaba, hola, ¿cómo te llamas? Y ahí se daba un diálogo de sordos, porque eran niñitos chicos, pero ahí hay interacción, ¿ya? Este niñito no está pegado a la tele, o no se fija, entonces eso, o esos aspectos que tenemos que ir como eh, capitalizando, que tenemos que ir mirando con mucho cuidado, cómo van a ir armando el tejido social, es como el desafío del estar encerrado. Estamos encerrados, pero no estamos, como decía, estamos encerrados, pero no estamos guardados. Estamos encerrados con muchas ganas de salir, con muchas ganas de interactuar. No estamos guardados en nuestras casas, ¿ya? Así que quizás como para ir como redondeando, mi percepción de esto, o lo que a mí me gustaría que pudiera como quedar en el aire para poder conversar, es cómo cada uno de ustedes ha ido retejiendo el lazo social, cómo ha ido conociendo a lo mejor a su vecino, a su vecina, cómo ha ido preocupándose a lo mejor de personas que a lo mejor nunca se hubiese preocupado, con pequeños gestos, con el hecho de tener la preocupación en la cabeza, mandar un WhatsApp a alguien que jamás uno le hubiese mandado un WhatsApp. Ese tipo de cosas yo creo que nos fortalecen y nos dan eh, como que nos inmunizan, utilizando como un concepto como sanitario, nos ayudan, ¿no es cierto?, a sobrellevar los problemas de salud mental, quizás no de una manera radical y que vamos a estar todos súper felices, pero claramente el conectarnos con otros, el bajar la intensidad de la información que recibimos,
el cuidar nuestra salud y cuidar la de los otros es lo que nos permite ir avanzando día a día y de alguna manera sacudiéndonos estas espinas de salud mental que el encierro y la pandemia están como afectándonos desde, por lo menos yo diría, no sé, po, un mes, 2 meses, y que es harto y queda mucho por delante, ¿no? Así que eso, ahora me gustaría como escucharlos a ustedes, cómo están Perfecto. viviendo su encierro. Bueno, el que quiera entonces ahora puede levantar la manito, hay una opción de eso para que podamos desmutearlo y puedan hacer la pregunta correspondiente o la opinión que necesitan. Como me hizo mucho sentido esto que estás diciendo de cómo lo entendí así yo, ¿ah? Así lo entendí yo. Entendí dos cosas. Uno, que pareciera ser que los problemas de al lado o los otros problemas, cuando aparecen los hijos, son mucho más importantes que los que no tienen hijos, ¿ya? Y esa es una discusión con coronavirus, sin coronavirus, es una discusión, ¿ya? Sí. Es como decir, mi problema es más importante que el tuyo porque yo tengo hijos. Ah, ya, entonces uno tendría que decir, ya, bueno, yo no tengo hijos, yo no sé. Y eso se vuelve muy patente en esto, porque efectivamente la mayor cantidad de información que hay para manejar este tipo de cuestiones en el encierro contempla que las personas que están encerradas tienen hijos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo con el paso del tiempo? Varias cosas. Uno, que cada indicación o cada tips o cada nuevo conocimiento que se vaya adquiriendo respecto del encierro y la pandemia va a tener que ver con las configuraciones familiares específicas. Obviamente, una persona que vive solo no es lo mismo que una persona que vive hacinado. No significa que vivir solo es la jauja y pobres que viven hacinados. En un cierto nivel sí, pero en este nivel no, ¿ya? Entonces, esa es una cosa que me hizo mucho sentido porque lo he escuchado también. Y dos, el hecho de no hay nada más bueno para la salud mental que empezar a tachar los pendientes, ¿ya? Y esto es decir, ya, es como sacudirse y decir, ya, estoy puro payaseando, por no decir otra cosa, voy a llamar, voy a mandar un correo, es ponerse al día, y eso le da un sentido que va más allá de levantarse y quedarse en pijama desocupado, ¿ya? Le da un sentido, insisto, un sentido que tiene que ver como con la interacción con los otros, ¿ya? No es que uno se vaya a ser súper amigo del hermano que no le habla hace 5 meses, pero sí ahí hay algo, ¿ya? Que es súper preventivo también para el malestar, ¿ya? Como tú dices, como que uno ve y ha pasado por todo un poquito, por todo el espectro estuvo medio deprimido, después tuvo problemas para dormir, después andaba como limpiando la casa por todas partes, después no quería nada, o sea, como que uno va pasando por distintas etapas. Pero una de las cosas que ayuda a eso es ir tachando, como digo, los pendientes relacionales. Así que al escucharlo, como que me sirve mucho a mí para reafirmar ciertas ideas que tengo. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta, comentario, por favor, para que sigamos con esta conversación que está muy entretenida? Justamente, como en el otro, como en el otro lado de la moneda, de lo que Carolina hablaba, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando uno mira sistemas familiares en confinamiento, uno mira que las mentes más vulnerables o los sujetos más vulnerables son los más permeables a la vez en hacer síntomas, ¿ya? Y esto es como una cosa muy preliminar y que no tiene que ver con diagnóstico ni nada, pero si ustedes están mirando y observando que está como con harta pesadilla y eso, yo me imagino que se despierta llorando, Sí. irritable al día siguiente, ¿sí? Es justamente una expresión de cómo el encierro afecta a los más vulnerables en la casa, ¿ya?
Lo vemos hace muy poquito leía un artículo sobre o sea, un artículo, una investigación que dio origen a que España decretara estas horas, que 1 hora o 2 horas, no sé, para sacar a los cabros afuera. Claro. ¿Ya? Porque se están deprimiendo y se están deprimiendo. La depresión en los niños es muy, muy compleja. ¿Ya? No es como la de los adultos en términos de que se ponen tristes, sino que a veces los niños se ponen más irritables y agresivos. ¿Ya? Entonces, como que a los papás les cuesta decir, pero si no está triste, está agresivo, entonces es malcriado, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, claramente, o uno pudiera pensar como razonablemente que esa es una afectación en la salud mental, que algo está pasando ahí importante, y que lo que ustedes pudieran hacer ahí es estar mucho con ella, que ella pueda hablar sus pesadillas, que las pueda contar, ¿ya? Que se sienta en un espacio seguro para poder contar lo que le pasa, sus pesadillas particularmente, y que va a encontrar del lado de sus papás y de su mamá, o de sus padres o madres, una escucha que no le va a decir cosas como, ah, pero es que lo que pasa es que viste mucha tele, o te dije que no te comieras la última galleta, o que no haces caso, eh, sino que más bien como escuchar y contener y contener, y en la medida que vaya pasando eso, que ella pueda darse cuenta, porque ella no venía así, se puso así. ¿Ya? En la Claro. medida que ella vaya de nuevo recuperando este como piso, ¿no? Que se le movió, porque antes iba al colegio y ahora no, antes veía a sus compañeros y ahora no, antes hacía tareas que le mandaban del colegio y ahora no, se le vuelve a mover el piso. Entonces ahí es donde los papás, las mamás o los padres tienen que tratar de asegurar un piso mínimo para que ella se pueda parar. Y de la manera que se hace eso es escuchando, así como con las orejas bien abiertas, pero si uno igual sabe que no se debió haber comido la galleta porque había comido mucha galleta y eso le iba a hacer mal para la noche, aunque uno sepa eso, no decirlo como respuesta a cuando ella te esté contando, por ejemplo, su pesadilla, y que a lo mejor ni siquiera te va a contar una historia, sino que te va a contar como sensaciones, como cosas disgregadas, ¿ok? Entonces, como poner como un poquito de atención ahí y ver qué pasa, y si eso no cede, eh, como consultar por ayuda un poquito más especializada. ¿Ok? Ujú. Pero básicamente eso es una muestra de cómo la salud mental se ve afectada en contextos de encierro. Lo que antes no era, ahora es. ¿Ya? Oh. Ujú. Mm. Muchas Súper gracias, bien. Cristian. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí alguien escribió algo, Ah, dice, a raíz de la cuarentena, en el caso de mi familia, nos ha costado convivir juntos, ya que antes cada uno iba al colegio, a la universidad o al trabajo, y tenemos muchos altercados que provocan más aislamiento entre nosotros. ¿Cómo podríamos solucionar esto? esto porque yo también estoy leyendo la Ujú, pregunta. O sea, a raíz de la cuarentena, en este caso, en mi familia nos ha costado convivir juntos, ya que claro. antes, es decir, se hace una referencia a que pareciera ser que la convivencia o las interacciones en la familia se administraban y se tramitaban con esta cosa como de alejarse, ¿ya? Y eso permitía que bajara la tensión cuando se juntaban, en la noche, qué sé yo, para comer. Pero ese espacio de alejarse, para bajarla, para regularse emocionalmente, uno pudiera decir, no está. Entonces, evidentemente que no está no está ese momento de tranquilizarse, o ese momento como de, de conectarse con otros. Y obviamente, ¿no es cierto?, que aumenta, como lo que decía al principio, aumentan los episodios de violencia, como que están todos como resentidos, entonces cada uno está como en su pieza o en silencio. Y yo creo que una de las cosas que yo he visto que funcionan, que en espacios como este me han comentado, tiene que ver con justamente decir esto mismo que tú estás planteando, Consuelo, como problema, ¿ya? Ponerlo como un problema. Es decir, no sé cuántos hijos tienes, pero ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que desde que estamos encerrados, nos estamos llevando muy mal, no nos pescamos. ¿Cómo podemos no arreglar, sino que hablar sobre esto? O sea, yo creo que esto que tú que escribiste acá, ¿ya? Es como soy hija mayor de 3 hermanos, somos 5 en la familia. O sea, eres la mayor. O sea, esto
que tú pusiste en palabras es lo que a lo mejor tú podrías hablar con tu familia. Y ojo, que si antes uno decía, no, si mi familia no pesca esto, no pesca las emociones, somos todos súper fríos y eso, hoy día estamos viendo que estamos todos mucho más sensibles, por lo tanto estamos mucho más llanos a pelear, a decirnos cosas horribles, pero también estamos mucho más llanos, si es que se da una instancia, a poder estar más conectada emocionalmente, ¿ya? Entonces, esto que tú cuentas aquí, yo lo pondría exactamente igual. También me doy cuenta que cuando antes podíamos ir al colegio y a la universidad, peleábamos menos, y ahora que estamos todos encerrados, peleamos más. Y ahí generar una conversación que claramente tus otros dos hermanos o el resto de tu familia percibe exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Y el aislamiento, el quedarse callado, el encerrarse, es una manera de resolver esto, ¿ya? Y si no estuviéramos en cuarentena, uno pudiera pensar que es una manera funcional de resolverlo, ¿ya? Porque después uno salía y se le olvidaba, o no, o veía otras cosas y volvía como con otro aire a la casa. Pero aquí, claramente, el encerrarse, el quedarse callado, no va como en la línea de mejorar la salud mental, o no va en la línea de sentirse mejor, porque queda mucho tiempo más para estar en las condiciones en que estamos. Así que yo te sugeriría como eso, digamos. Eso mismo que escribiste, plantearlo. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. No sé si alguien más tiene una pregunta. Van quedando pocos minutos para que... A mí el encierro me ha servido de dedicarle tiempo a mis amigos que hace tiempo no hablo o no veo. Y me he dedicado a llamarlos por teléfono para saber cómo están con el encierro. Y ha sido muy rico reencontrarse con aquellos que los había dejado de lado por falta de tiempo. Y eso me ha servido mucho. Mira, eso Jimena, que tú estás diciendo, es como la otra polaridad de todo esto. Hay mucha gente, hay muchas personas que por distintas razones, digamos, ¿no? Razones contextuales, razones personales, por ciertas habilidades o no, porque tienen oportunidades o no, eh, han podido desde un principio mirar esto que pasó desde esa perspectiva. Es decir, a mí, dice, a mí el encierro me ha servido. Esa es una declaración súper potente, ¿ya? Versus otras donde dice, a mí el encierro me tiene enfermo los nervios, o el estar encerrado no soporto más. Son puntos de partida en donde se administra el encierro de manera diferente, ¿ya? Y a mí me parece que de estas narrativas también podemos aprender. O sea, en lugar de posicionar el encierro como efectivamente una cuestión súper trágica, tú como que lo das vuelta. Ahora, no tengo detalles cómo lo hace, cuál es tu contexto, pero me parece muy interesante que lo puedas comentar y lo puedas compartir, porque efectivamente es como un poco lo que Carolina decía al principio, ¿no? Ella como que se arregló los tallarines de una manera en la cabeza y dijo, a ver, yo aquí tengo que hacer esto y esto y esto, como ponerse al día, que es un poco lo que tú haces también. Yo he aprovechado el tiempo de llamar a mis amigos, que no veo ni hablo con ellos, y además ha sido positivo para ti, porque te has como que reencontrado. Entonces, esos elementos o esas experiencias son enriquecedoras para la salud mental, y son como que se van quedando como en la cuenta corriente de la salud mental que uno tiene, como línea de crédito para usar en algún momento cuando la cosa pueda empeorar, digamos. Eso. Buenísimo. Ya, ahora sí, entonces, Tú has nombrado varias cosas que son sin coronavirus, digamos, y sin encierro, en sí mismas son gatilladores de empobrecimiento de la salud mental. Ser cuidadora de una persona con una discapacidad auditiva y que seguramente tiene otro tipo de enfermedades asociadas, ¿ya? Eh, ya de por sí eso es un asunto importante a considerar respecto a la salud mental, ¿no? Además, tú tienes una condición importante, tienes una enfermedad crónica que es como bien compleja, digamos, pero que bien tratada y bien controlada no es un asunto. Pero aquí tenemos dos vulnerabilidades que están dando vuelta, ¿cierto?
Y si eso, se juntaron y se encerraron. Entonces, me voy a permitir hacerte una pregunta, ¿ya? Y que tú, si quieres, me la respondes. Está bien. Tú, ¿a qué te dedicas tú? Esperable que hoy día eso esté como un poco limitado. Yo me imagino que tú eres una persona que se conecta con otros, que tiene como una curiosidad, o sea, me estoy imaginando, ¿no? El bordado mexicano, que tiene que ser una cosa, que es una cosa muy bonita. Entonces, hoy día te falta eso o está como un poquito detenido, ¿ya? Sí. Por lo tanto, que te sientas como te sientes ahora, que te da como un poquito de rabia y te vas para adentro y te desconectas porque no obtienes como el retorno que te gustaría tener de tu mamá y que seguramente antes lo obtenías de otras personas antes de encerrarse. Que te sientas así es súper normal y entendible. Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Ya? Ahí es donde entra a jugar todos estos temas. Porque tú podrías sentirte así y no hacer nada, más que sentirte así todo el rato, o sentirte así y, por ejemplo, conectarte a Zoom hoy día para escuchar estas cosas. Y elegiste lo segundo. Elegiste conectarte a Zoom para escuchar a alguien que algo podrá decir. Elegiste hacer eso y no quedarte paralizada. Trata de siempre tomar ese camino frente a la parálisis, frente al encerrarte, el quedarte como para adentro. Siempre piensas que puedes tener una opción que no va a ser como la gran opción, pero siempre hay una posibilidad de lo que hiciste hoy día. Y te podrías haber quedado en tu casa o sin el Zoom en tu casa, pero tomaste una decisión, o sea, te fuiste para otro lado. Y eso es lo que yo te invitaría a que hicieras cuando te sientes mal, por ejemplo. A lo mejor tu mamá no te responde muy bien porque no escucha, a lo mejor los temas son los gatos y el coronavirus, pero a lo mejor tú podrías poner otros temas. Y a lo mejor poner otros temas para ti. ¿Ya? No esperando que ella te diga, ay, qué interesante, sino que tú poner temas e insistir en esos temas. Y eso ya es algo que tú estás haciendo. Estás saliendo de la posición como de inercia, porque desde marzo que estás en la casa. N, es harto. Entonces, hay que como movilizarse, aunque sean pequeñas cositas como esta, por ejemplo, que tomaste la decisión de estar en esta conversación. Y lo otro, que a lo mejor sería bueno, porque si tú estás en control por tu bipolaridad, es a lo mejor ver la posibilidad de retomar algo por ahí, digamos, ¿no? Como conectarte ahí, no sé cuándo tienes control, no lo sé, pero tratar como de generar también ahí una salidita, ¿no? Un hilo que te lleve a preocuparte de ti, de cómo tú estás, y no tanto de los gatos y el coronavirus, ¿te fijas? Aunque es súper difícil. Yo creo que, de hecho, estamos hoy día reunidos no por los gatos, sino que estamos reunidos por el coronavirus. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Gracias, Cristian. Francisco. Ya. Queda una última pregunta porque vamos cerrando. Pasa que antes de la cuarentena era súper sociable y todo parecía bien, pero hoy solo tengo un círculo de 4 personas. Mi familia, ¿por qué? No sé la razón, pero he peleado con todos o he buscado peleas. Y la verdad me apena porque yo no soy así y me ha traído problemas. Me siento sola y deprimida. Cuando, Buenas. ¿qué edad tenés tú? 18. 18, ya. Tú eres estudiante. Sí. ¿Qué estudias? Animación 3D. Ya, wow. Sí, pues si ahora estoy viendo tu monito, es como el monito que tienes en la pantalla. Es súper importante lo que estás diciendo porque tú efectivamente te desconoces ahora. Sí. Como que tu naturaleza era ser sociable, era súper sociable, dice en realidad, tu palabra dice súper sociable, ¿ya? Y que tú sentías que te movías en el mundo con los otros, con tus compañeros, con tu, qué sé yo, bien. Pero hoy día, es decir, el cambio, el encierro, el que se nos movió el piso a todos, hace que tu círculo a lo mejor era súper grande y de gente de tu edad, ¿ya? En el instituto, creativo, ¿cachai? Así como muy como de 18 años que tienes. Y eso Sí. rápidamente se redujo a tu familia y te has peleado con todo el mundo, te carga pelearte,
Y lo más importante que yo siento es que te carga pelearte porque tú no eres así. Entonces, yo Sí, creo que eso, cuando tú te reconoces como que yo no soy así, es súper, es como un hilito de una abeja que hay que seguir tirando. Porque tú no eres así. A lo mejor no eras así porque tenías un mundo social súper rico y en donde te podías expresar. A lo mejor en tu casa puede que no te puedas expresar mucho, o que las ideas que tus papás o tu familia tengan respecto de las que tú tienes sobre algunas cosas eh, no, no, no coinciden, entonces como que te desesperas un poco porque te sientes poco escuchada y te peleas y te encierras y te empiezas a poner triste. Eh, sí, así como poniendo esto en contexto, yo creo que es justamente ese es lo que tú estás relatando es como la narrativa de muchas personas y adultos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres. Yo era así, yo hacía esto y ahora estoy en esto y no me reconozco. ¿Ya? Em, yo creo que una de las cosas que pudieras tú como conectarte es con tu aspecto creativo. ¿Ya? Eh, tu aspecto creativo es como, puede ser una de las cosas que te distingue a ti en tu familia, no lo sé, estoy como especulando nomás. sí. Y a lo mejor por ahí podría ir la cosa, o sea, esto tiene para rato, es lo más probable, no sé, tu comuna donde tú vives está con cuarentena, No por el momento. o sea, está en una cuarentena como voluntaria, Sí, mi mamá no quiere que salga. ya, ya, y no quiere, y se forma una Pero, pelea porque tú querés salir, o sea, es que mi vida social realmente ¿ya? no era nunca afuera, era en internet, porque yo ¿Ya? participaba en foros de ¿De? a cargo, moderaba una página de psicología. ¿Ya? Y, y bueno, ahí yo contaba todos mis problemas, me desahogaba, pero últimamente me peleé con mis demás compañeros moderadores, me peleé con una amiga, me peleé con todos y ya no tengo ¿Ya? como a nadie para desahogarme y por eso me siento sola. Ah. Entonces ahí lo que habría que hacer es reflexionar un poquito, ver qué pasó que te peleaste y hacer lo que estamos hablando acá, ¿no? A lo mejor te puede costar un poco Sí, más, pero de puta, llamar por teléfono, sabes que estoy encerrada, no salgo a ninguna parte, lo único que tenía era usted y me volví loca y me peleé con todo el mundo, sorry. Y ver qué pasa. sí, Piensa tú que están todos, o sea, son online así como en Chile o es mundial. mundial. Ya. O sea, todo el mundo más o menos está en lo mismo. No es una cuestión que te esté pasando a Sí, ti nomás. Todo el mundo está más o menos encerrado. Más encerrado que menos, pero por lo tanto no eres tú. Si tú te peleaste con todo y no tienes muy claro por qué, es lo más probable que a lo mejor ellos o ella estaban más sensibles por lo mismo que estás sí, sensible tú. Entonces, meditar un poco qué es lo que te puede haber pasado y conectarte de nuevo. Pues, ¿ya? No irte sí, para adentro, sino que conectarte de nuevo y ver qué pasa. Pues. Y si no pasa nada, generar, me imagino que si eres moderadora es porque tienes como ciertos, como características de liderazgo, por lo tanto podrás armar otro grupo con otras personas, o sea, ahí es sí, donde entra en juego tu creatividad. Yo sí. te invitaría a que mirara ahí esa parte. Muchas ¿Ok? gracias. Ya pues, Ya, perfecto. Muchas gracias, Cristian. De verdad ha sido una jornada intensa, quizás mucho más profunda de lo que esperábamos, pero eso ha sido bueno. Sin duda lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad nos está afectando a todos. Y voy a enumerar un par de cosas que ya noté que creo que son importantes, ujú, eh, que tú nombraste también y algunos mientras estaban conversando, que es fortalecer nuestros lazos sociales, ser más intencionales quizás con esta búsqueda de poder comunicarnos con los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestra familia, usar las herramientas sociales que tenemos como las videollamadas para poder comunicarnos y no quedarnos solos. Eso es algo súper importante. Disminuir nuestro tiempo en las redes sociales y quizás ver menos noticias para no estar invadidos de tanta información que nos causa más caos en nuestra cabeza. Trabajar en nuestras tareas pendientes, eso nos va creando quizás como estos pequeños logros en la semana que nos ayudan a mantener un ánimo más arriba también.
fortalecer los lazos con nuestros hijos, en este caso para la mamá que tiene hijos pequeños, los hijos se sienten quizás mucho más confundidos que nosotros, tener esa relación un poco más como fuerte, quizás. Ver la oportunidad de encontrar una medición en la familia para no tener un ambiente conflictivo, en el caso de la chica que tenía con su familia, que se peleaban todo el tiempo, como encontrar una oportunidad de poder conversarlo, quizás como tú dijiste no llegaba a una solución, pero por lo menos estamos en zona de paz mientras esto está, porque si no va a ser un caos más terrible de lo que ya estamos viviendo. Y por último, conectarte con lo que te hace feliz, que para muchos que somos de la parte de la industria creativa es esto, es crear, es trabajar en lo que hacemos, en el diseño, en la fotografía, etc. Te agradezco nuevamente porque ha sido una muy buena oportunidad en esta instancia, lo estamos haciendo a través de las charlas, pero también hay ayuda psicológica para ustedes. Así que eso pues, Súper, súper. muchas gracias Cristian, sé que tienes una clase Después. ahora que dar, así que estamos Sí. justo con el tiempo y Sí. gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias por convidarme a hablar. Como que uno nunca se cansa de hablar y podríamos estar hablando 5 horas, fácilmente. Así que se nos va el sol y seguimos hablando. Pero les agradezco mucho las preguntas que hicieron, los comentarios que hicieron. Me sirven mucho a mí y espero que algo de lo que dije pudiera quedar y que como se hizo este resumen, pudiera quedar como dando vueltas en sus cabezas y sería como bueno. ¿Ok? Así que Perfecto. que les vaya muy bien y a cuidarse. Ajá. Ya pues, gracias Cristian, gracias Ya, a todos. Nos vemos Chao, en la chao. próxima semana. Chao, chao. Ok. Gracias, chao.